a una reflexión sobre la política de la congregación con respecto a la formación inicial y a la formación permanente. Me parece que es un trabajo pues muy valioso y que hay que valorar pues todo este proceso que ustedes ya han iniciado y que seguramente les llevará pues a buen puerto, ¿no? A buen puerto, como hemos presentado esta mañana en las ofrendas, pues ese barco, ¿no? que lleva a la congregación a buen puerto, en lo que la congregación es y lo que la congregación pretende de cara al futuro, ¿no? Por eso yo sí quiero poner de manifiesto ese agradecimiento, porque creo que el trabajo que vienen haciendo es muy valioso, muy bueno, con gran sentido dominicano y sobre todo yo diría con gran sentido de fidelidad y de responsabilidad, ¿no? Fidelidad a su herencia carismática, a la que han recibido, pero también fidelidad a los tiempos presentes y futuros que exigen de nosotros, que exigen de ustedes, pues un tomarse en serio, y así se lo toman, sin duda alguna, pues todo lo que hace referencia a la formación inicial y permanente. Hay una palabra que es transversal en todo el proceso formativo y que es la palabra quizás que nuestra cultura contemporánea pues se recupera, precisamente desde la sensibilización secular se recupera, pero que es una palabra muy evangélica y muy de nuestra tradición, que es la palabra del cuidado de la vocación, en nuestro caso, del cuidado de la vocación. Por eso la vocación hay que cuidarla desde el primer momento que iniciamos el noviciado hasta la muerte, porque nuestra profesión es hasta la muerte. Y por tanto, el cuidado de la vocación desde el inicio, desde que nacemos a la vida religiosa, por decirlo de alguna forma, hasta nuestra muerte, requiere el cuidado de la formación, el cuidado formativo, con todos los elementos que ello conlleva. Entonces me parece que es un gran acierto, que ustedes así lo han planteado, porque así lo están planteando todas las órdenes religiosas y congregaciones religiosas, especialmente las órdenes religiosas que provenimos del antiguo, desde antiguo, es decir, con muchos siglos de historia, y por lo tanto con una sabiduría acumulada que reposa las cosas, ¿no? Reposa las cosas, las serena y se va quedando con lo fundamental que trasciende pues cada cultura, trasciende cada país, cada situación particular, ¿no? En aras de esa universalidad. Entonces creo que con gran acierto ustedes hablan de las dos cosas, de la formación inicial y de la formación permanente. La formación permanente empieza con una formación inicial, que es poner las bases, ¿no? Que es poner los pilares, que ustedes decían también, que luego han de seguir siendo acompañados y cuidados, pues eso, hasta la muerte. Muchas vocaciones fracasan en el proceso de su desarrollo por no ser debidamente cuidadas. No ser debidamente cuidadas, en primer lugar, por uno mismo, ustedes lo dicen y lo repiten de un modo incisivo, como lo repite la orden, el principal responsable de la formación es uno mismo. El principal responsable del cuidado de la propia vocación es uno mismo. Bueno, pues a veces los hermanos o las hermanas descuidan su propia vocación. Así como hay hermanos o hermanas que descuidan su aspecto físico, que descuidan su alimentación adecuada, que descuidan otro tipo de elementos, ¿no? Más externos, pues también descuidamos la vocación. Es fácil olvidarse entre comillas, ¿no? De cuidar la vocación, es fácil y es a veces muy tentador, ¿no? Bueno, pues el primer responsable es uno mismo, ¿no? Pero en segundo lugar hay responsables también subsidiarios, ¿no? Como son la comunidad, como son las provincias y como es la congregación como instancia superior en este caso, ¿no? Por eso me parece que han acertado muy bien en este primer enfoque, ¿no? Transversal sobre la formación inicial y formación permanente, que están muy unidas y muy en conexión. Una vez que uno va teniendo experiencia de la vida, va sumando años a la vida religiosa, hay momentos, y supongo que es una experiencia que de una forma o de otra todos pasamos por ella, en los que le apetecería volver a un noviciado, volvería de otra manera, ¿no? Yo hice el noviciado a los 18 años,
no iría de la misma manera ahora a hacer un noviciado, evidentemente, que hace 18 años, ¿no? Pero sí es verdad que hay cuestiones en los 18 años con ese noviciado que sí te acompañan siempre, que uno recuerda con especial aprecio y cariño y como algo importante. Por eso el noviciado es un año que marca mucho, para bien o para mal, marca mucho, ¿no? Y porque es cuando la tierra está sin abonarse y el noviciado empieza a arar esa tierra, ¿no? Y abonarla, ¿no? Bueno, pues nos viene bien a todos de vez en cuando retornar a ese primer amor, que suelen decirse, ¿no? A ese primer amor, a ese primer noviciado, ¿no? Y seguramente que con el desgaste de la vida, de las ocupaciones, de las preocupaciones, necesitamos recuperar dimensiones de ese primer noviciado que nos permitan cuidar o seguir cuidando la vocación. Bueno, entonces ese es el primer elemento que yo sí quisiera destacar. Segundo elemento que yo quisiera destacar, me parece que expresan una gran voluntad de ir, con respecto a la formación, como con respecto a otros temas, de ir al unísono, es decir, de ir en común las provincias. Cada provincia, por supuesto, tiene su recorrido personal, tiene su propia evolución, en el contexto geográfico en el que está, geográfico, cultural en el que está. Bueno, pues es normal que haya hecho su propio proceso de maduración, ¿no? Y que plasme sobre la formación pues lo que es la propia experiencia provincial de ese recorrido, ¿no? Pero me parece que es loable el ir hacia algo más común, partiendo de la experiencia, de la gran riqueza, sin duda alguna, que cada provincia tiene dentro de lo que es nuestro humus dominicano, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido no ha sido una pérdida de tiempo el hecho de haber dedicado aquí horas a que ustedes dialoguen, se expresen entre ustedes, ¿no? Hermanas de una provincia y de otra, desde las propias experiencias, porque eso va aproximando el lenguaje, va aproximando el modo de entender las cosas y las va llevando pues a lo que como congregación ustedes quisieran especialmente preservar en la formación como elementos importantes. Y en ese ir hacia en común, pues ya están las provincias y está seguramente lo que es más importante para cada provincia, ¿no? Recogido, y eso forma parte o enriquece sin duda alguna la unidad. Por eso no han perdido el tiempo, no vayan con esa sensación de porque la gracia no se haya aprobado en este capítulo, pues han perdido el tiempo. Todo lo contrario, quizás ha sido un tiempo necesario para el discernimiento en común, porque es verdad que la congregación tiene que procurar pues una política común para la formación, integrando pues las diversas sensibilidades dentro del marco pues dominicano, ¿no? Como es nuestro caso. Pero yo creo que ha sido un acierto que probablemente por primera vez nunca juntas han dedicado tanto tiempo a hablar sobre la formación, probablemente, al menos en la historia reciente o que esté a nuestro alcance. Por lo tanto, ya es un paso grande, de gigante, que ustedes pues, han dado ahí, sin duda alguna. Otro elemento importante. Bien, ustedes plasmaban en la ratio, bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? De todos estos numerales, de todos este diálogo, esta discusión, esta aproximación de posturas, esta reflexión sobre la formación. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Bueno, lo pueden expresar de una manera o de otra. Los frailes lo expresamos así, pero no quiere decir que ustedes lo tengan que expresar igual que nosotros, pero pueden expresarlo de otra forma, no, sin traicionar pues, lo que es la esencia de la vida dominicana, ¿no? El objetivo de la formación dominicana es procurar hermanas y hermanos predicadores de la gracia, y verdaderos testigos de Jesucristo, ¿no? Predicadores de la gracia, puesto que es el acento del carisma dominicano. Nuestra tradición dominicana resalta enormemente la gracia. Es decir, y por lo tanto va a poner el acento en ser portadores de la gracia de Dios, ¿no? Hoy celebramos, porque forma parte de su espiritualidad muy subrayada, de la vocación mariana, ¿no? Bajo
la confesión dogmática, ¿no?, de la Virgen como Inmaculada. Entonces, la Inmaculada es un derroche de la gracia, es una borrachera de gracia. Es la plenitud de la gracia que Dios otorga plenamente a la Madre de Jesús, ¿no? Bueno, pues hay algunos predicadores dirían, pues eso, que la Virgen tiene una verdadera borrachera de gracia, es decir, que la gracia inunda toda su persona, interior y exterior. Interior y exterior, es un baño de gracia, ¿no?, un modo de subrayar esa expresión. Bueno, pues ese es el objetivo de la formación dominicana: procurar, hermanos y hermanas, predicadores o predicadoras de la gracia y verdaderos testigos de Jesucristo, ¿no?, algo en lo que ustedes insisten mucho, ¿no?, el centro de la Eucaristía como centro cristológico, ¿no?, para su propio carisma. Pero claro, decir que somos predicadores de la gracia tiene sus consecuencias en la vida práctica, en el modo de ver las cosas. Hay espiritualidades que subrayan otros elementos. Hay espiritualidades que van a subrayar más, pues, la dimensión del pecado, lo que tenemos que convertir, van a subrayar más, pues, de alguna forma, el estar atentos a la debilidad humana, aquello que nos lleva, pues, a ser traidores de la gracia o a no ser realmente portadores de la gracia. Eso genera un tipo de relaciones humanas diferentes. Bueno, pues los dominicos y las dominicas generamos relaciones de gracia y son relaciones de confianza. Se lo he explicado, creo, en otra intervención, ¿no? Es decir, confiamos en los hermanos y las hermanas. El cuidado de la vocación en dominicano es el cuidado de la confianza mutua. La desconfianza es nuestro mayor pecado. Sería nuestro mayor pecado, porque la desconfianza destruye la gracia o impide que la gracia prospere, que la gracia haga su trabajo con nosotros, ¿no?, y entre nosotros. Por eso ser predicadores o predicadoras de la gracia conlleva mucha confianza en los hermanos, aunque te traicionen, aunque sean un cero a la izquierda, aunque me hagan sufrir, aunque están más caídos que levantados, ¿no? No hay que desistir de esa tentación, ¿no? Seguimos confiando en los hermanos y en las hermanas porque son depositarias de la gracia, ¿no? Esto generó toda una teología dominicana que aportó a la Iglesia y aportó mucho a la Iglesia, ¿no? Y esto hizo posible, refuerza nuestra vida comunitaria, en la medida en que nos fiamos unos de los otros, ¿no? Y eso nos hace a su vez más corresponsables, puesto que me fío de ti, o yo soy sujeto, persona de confianza, otros confían en mí, eso me hace más responsable. He de ser más celosamente responsable, porque confían en mí. ¿Cómo los voy a, no solo a defraudar, cómo los voy a engañar? Confían en mí, ¿no? Y eso me hace más responsable, y en la medida en que una comunidad confía en sí misma, confía en la congregación, como la congregación confía en la Iglesia. Es toda una cadena, ¿no? Una cadena de confianza. Eso nos hace a todos más corresponsables, ¿no? Entonces, como somos depositarios de la gracia, en esto voy a insistir mucho. Siempre que recibamos un encargo de las hermanas o de los hermanos, sea el que sea, que conlleve una responsabilidad, sea mayor o menor esa responsabilidad, en todo lo que conlleva la vida teologal de la gracia, la vida teologal de la gracia, que tiene un sustento teológico, tiene un sustento dominicano, tiene un sustento en el seguimiento de Jesús, por lo que luego les diré en relación con esta dimensión de la gracia. ¿Qué nos ayuda a ser predicador, es decir, a lograr este objetivo? Bueno, pues los elementos dominicanos, que ustedes muy bien ahí los han expresado, ¿no? En primer lugar, un ambiente de oración personal. Hemos de ser personas personalmente orantes. Santo Domingo, en su peregrinación por el sur de Italia, de Francia, siempre los agiógrafos resaltan de su figura esa dimensión orante
contemplativa, es decir, que no es ajeno a lo que va encontrando por el camino. Y es capaz de hacer este doble movimiento. Llevo las cosas del hombre a Dios y las cosas de Dios al hombre. Esto es ser una persona orante. En lo que hace, en su porte, en su modo de estar en el mundo, en su modo de observar la realidad, es decir, en su modo de estar interesado, sanamente interesado por las cosas. Bueno, pues ser predicador de la gracia conlleva ser persona orante. La oración, los amigos de Dios, ¿no? Estaba Fray Bruno, cuando fue maestro, le gustaba mucho esta expresión. Los predicadores son los amigos de Dios, que no es una expresión suya, sino que la toma de la tradición dominicana, ¿no? Los amigos de Dios. Es decir, somos orantes desde la amistad con Dios. Desde la amistad con Dios. Y por eso, desde la amistad con Dios, todo lo humano no nos es ajeno, sino que nos inquieta, nos preocupa, nos estimula, lo tenemos en cuenta, nos importa. Todo lo humano pues nos importa, porque el mundo es depositario de la gracia como creación de Dios que es, puesto que por Dios ha sido creado, contiene la gracia de Dios, ¿no? Para seguir ese proceso de creador, ese proceso de la creación de Dios, ¿no? Bueno, por tanto, personas orantes, y a veces Jesús a sus discípulos les enseña a orar, ¿verdad? Luego hablaré del discipulado, y ustedes lo han indicado y me ha gustado, porque es otro de los temas dominicanos, ¿no? El discipulado, ¿no? Con estos acentos. Bueno, pues la oración, por tanto, personal, es algo de que nos tenemos que iniciar y hemos de cultivar, cuidar la vocación. La oración personal, íntima, amistosa con Dios nos va a ayudar a cuidar nuestra propia vocación. Otro elemento dominicano que ustedes resaltan con fuerza, la celebración litúrgica. Claro, nuestra oración también es comunitaria, es personal, pero es comunitaria, ¿no? Bien, ustedes procuran cuidar mucho la dimensión litúrgica comunitaria, que el centro es la celebración de la Eucaristía, pero, bueno, como ustedes bien saben, tenemos también pues la liturgia de las horas, ¿no? Qué bueno es cuando uno hace el esfuerzo, y yo lo intento hacer muchos. Cada vez que empieza un año litúrgico, uno intenta hacer el esfuerzo, luego la vida te tiene tan entretenido que no es fácil, ¿no? Ir siguiendo el año litúrgico. Es todo un arsenal de riqueza, cada día, ¿no? Es todo una fuente de inspiración. Y bueno, pues celebrar eso, llevarlo al ámbito celebrativo de la liturgia a través de la Eucaristía, de los sacramentos, o especialmente también de la liturgia de las horas, pues es toda una riqueza que cuida nuestra vocación, aunque sea rutinario, ¿no? Lo hacemos todos los días, y es rutinario. Cada año celebramos la conversión de San Pablo, y cada año celebramos San Juan Bosco, y cada año celebramos Santo Tomás, y cada año celebramos la Navidad, y la Pascua, y la Cuaresma, y el Adviento. Es repetitivo, pero no olvidemos que esa rutina nos cuida, es decir, permite que Dios nos cuide, a Dios cuidarnos, ¿no? No es tanto Dios el que necesita de nuestras liturgias, somos nosotros las que las necesitamos, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pues esa es otra herramienta importante que ustedes sin duda alguna ahí cultivan. Esto cuida al religioso hasta la muerte. Hay otra dimensión que es la dimensión del estudio. Es decir, yo he visto que ustedes realmente son dominicas desde la cabeza a los pies, porque se nota con un valor que tiene muy fuerte la congregación, de cómo la figura de Santo Domingo es muy central, ¿no? en su vocación y en su espiritualidad y en su carisma, ¿no? Y eso pues hace que realmente son tan dominicas o más que los frailes, ¿no? Solamente son dominicas de la cabeza a los pies, ¿no? Incorporen y lo hacen con más fuerza el estudio. Es decir, el estudio en el sentido dominicano del término. El estudio en el sentido dominicano del término. Es decir, esa dimensión que también nos cuida. Es decir, la lectura atenta,
y no solo el estudio académico, que evidentemente pues tenemos que hacerlo, ¿no?, para adquirir una serie de conocimientos, pero la lectura atenta que nos da, nos permite ponernos en contacto con la sabiduría del mundo. El mundo tiene su sabiduría a lo largo de la historia y también en el presente, ¿no? Y los predicadores de la gracia, ¿cómo no vamos a conectar con esa sabiduría del mundo que se transmite, ¿no? Entonces la dimensión del estudio, desde esa dimensión más personal a una dimensión más comunitaria, es otra de las herramientas que tenemos los dominicos y las dominicas para cuidar nuestra vocación, para procurar ser predicadores de la gracia. El estudio serena, el estudio equilibra, el estudio ayuda a profundizar más en las cosas, el estudio, sobre todo, cuando no se queda en una suma de meros conocimientos, que está bien, evidentemente tenemos que conocer, ¿no? Cuanto más conozcamos los misterios de la naturaleza y de las cosas y de Dios, mejor, ¿no? Pero sobre todo llevar esos conocimientos a la sabiduría, ¿no? Alguien decía, y el poeta, ¿no?, Eliot, y es verdad, es decir, ¿qué nos está pasando? Que el conocimiento ha derivado en información, constantemente estamos muy informados, ¿no?, de todo, absolutamente, y en segundos, ¿no?, el conocimiento ha derivado a información y a su vez la información se ha despojado de toda sabiduría, ¿no? O sea, son informaciones, pero que no transmiten los cosas que transmiten los maestros, ¿no?, de la vida, los maestros de la vida. Si la información no nos ayuda mucho a ser sabios, tenemos que estar informados, es verdad, pero no nos ayuda para nada a ser sabios. No cultiva esas dimensiones más espirituales de la persona, ¿no? Pero los conocimientos en estos momentos que los tenemos que tener tampoco son suficientes, ¿no? Es decir, porque podemos tener mucho conocimiento aséptico, mucho conocimiento frío. La sabiduría es cuando nos implica a la persona pues en aquello que vas adquiriendo, ¿no? Y te va transformando, te va cambiando, te va haciendo pues mejor, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Bueno, pues es que la gracia está casada con la sabiduría, no con la información, ni siquiera con el conocimiento. Está casada con la sabiduría. Santo Tomás percibe la sabiduría que le proporciona el estudio, porque al estudio le acompaña la oración. Es la misma moneda. Para los dominicos, el estudio y oración es la misma moneda. Una cara es la oración y otra cara es el estudio, pero es la misma moneda. Es la misma moneda. Tiene esas dos facetas que hay que interrelacionar, ¿no? Bueno, pues los conocimientos más del estudio disciplinar que podamos adquirir, o de las lecturas, ¿no?, reposadas que podamos adquirir, han de ser también implicadas en la vida orante, ¿no?, de la que les hablaba antes, en la oración, y a la inversa, ir de la oración al estudio. Ahí encontramos la sabiduría, ¿no?, la sabiduría dominicana para pues, expresar las cosas más allá de la mera información, incluso más allá del mero conocimiento, ¿no? Y hay otro elemento importante para cuidar la vocación. No solamente es el estudio, y sí, ya cada vez más, antes el estudio se circunscribía a los varones, y dentro de los varones a los clérigos, y dentro de los clérigos a los más listos. Pero es que listos somos todos. Listos somos todos. Y hoy sabemos que cada uno tiene desarrollos de la inteligencia diferentes, y yo puedo ser muy listo para aprender matemáticas porque se me da bien, pero soy un cero a la izquierda en dibujo, porque no sé ni dibujar una casa, ¿no? O yo estoy muy dotado para la pintura y hago una bella expresión de arte, o para la música, y sin embargo ser un cero a la izquierda en química. Es decir, todos somos listos. La naturaleza nunca lo quita todo, siempre da algo, da mucho, ¿no? Bueno, pues lo importante es cuáles son las destrezas de cada uno para que las cualifique desde el estudio, las cualifique pues desde los dones de su persona, ¿no? Porque listos somos todos, listos somos todos. Bueno, pues por eso
el estudio les animaría a que sí que también incorporen con fuerza este elemento, porque de cara al presente y al futuro, los religiosos tenemos que ser sabios, proféticamente sabios, ¿no? Unir lo profético a la sabiduría, proféticamente sabios, o sabios proféticos, ¿no? Sabios profetas, ¿no? Es decir, ahí encontramos la mejor sabiduría para este tiempo en el que estamos. Y las hermanas tienen que estar muy preparadas, lo más preparadas posibles. Si no, su predicación como predicadoras de la gracia, pues se va a ver reducida para nuestros contemporáneos, ¿no? Pues eso hemos de poner los medios, ¿no?, necesarios para que las hermanas sean predicadoras de la gracia, que ese es nuestro objetivo, ¿no? ¿Quién no va a querer en una familia, ¿no? ¿Quién no va a querer para sus hijos y para sus hijas lo mejor, ¿no? Bueno, pues nuestra generación tiene también la responsabilidad de procurar lo mejor, con responsabilidad para los que vienen detrás, ¿no? Bueno, por eso el estudio es otro de los cuidados. Y por supuesto, la vida comunitaria, ¿no? Quizás estamos viviendo un momento de déficit comunitario, en la vida religiosa en general y en la vida dominicana en particular, ¿no? Es decir, se ha introducido en nuestros contextos comunitarios pues la mundanidad del mundo en sus peores términos, Es decir, el excesivo individualismo, el excesivo refuerzo de los derechos personales en detrimento de los derechos comunitarios, o el desequilibrio, un excesivo narcisismo. Somos generaciones más narcisistas, quizás que generaciones que nos hayan precedido, porque bueno, hemos nacido cuando hemos nacido, hemos mamado lo que hemos mamado, y es la cultura ambiental en la que nos movemos, ¿no? Entonces, la orden aquí tiene un desafío importante, que es la vida fraterna, la vida comunitaria. Y deberíamos de abordarlo. Me gustó mucho ayer que ustedes pusieran, entre otras de las herramientas en la formación, pero esto también es de formación permanente, cómo gestionamos nuestras heridas. Inevitablemente la vida es conflictual, es conflictiva. Desde que nacemos estamos ya en conflicto, nacemos llorando. Es decir, salimos del vientre de la mamá y entramos a un mundo adverso, que nos es adverso, frente al cual nos encontramos indefensos, ¿no? Indefensos. Bueno, pues la vida es conflictiva, es conflictual, y las relaciones humanas, pues también. Por eso tenemos que ver cómo no dejarnos herir, es decir, cómo cuidarnos también frente a la agresión de otros, o a la agresión de la vida, o a la agresión de mi propio cuerpo, ¿no? Si desarrolla una enfermedad es una agresión contra mí. En muchos momentos Jesús enseña a sus discípulos cuando van de camino. Por eso Santo Domingo descubre con fuerza la importancia de la itinerancia. Tenemos que hablar también de esto, de la itinerancia, es decir, que la itinerancia se ha enriquecido hoy día enormemente, este vocablo. No es solo ir de un lugar para otro, físicamente hablando, geográficamente hablando, que bueno, pues también lo conlleva. Si voy a una nueva asignación, porque soy itinerante. Unos años estoy en un lugar, otros años estoy en otro, según el servicio que se me solicita me requiera, ¿no? Para lo que el servicio que se me solicita se me requiera. Pero hoy en día tenemos que hablar de la itinerancia mental. De la itinerancia mental y de la itinerancia del corazón. Aquellas congregaciones con poca itinerancia o ninguna mental, o han convertido sus carismas, y hubo fuerza realmente carismática inicialmente, son aquellas congregaciones que están intervenidas, porque no permiten que el carisma, quizás sin darse cuenta, sin mala intención para quienes forman parte
de esas espiritualidades, pero a lo mejor sí con responsabilidad de quienes las dirigen, ¿no? O acompañan. No, los carismas están llamados siempre a evolucionar, a crecer, sin perder lo fundamental, evidentemente, sin perder la luz inicial, la luz fundamental, ¿no? Bueno, pues la rigidez, el excesivo dogmatismo, ¿no? Hay grupos de iglesia, son respuestas a veces que se comprenden, hasta cierto punto lógicas, ¿no? Es decir, la iglesia está siendo muy acosada ahora, insistentemente, ¿no? Por sectores sociales, por otros grupos, por otras religiones, sobre todo la iglesia católica, especialmente. Entonces, bueno, pues a veces viene la reacción, y la reacción es volver a la rigidez, volver a la rigidez, volver a la no flexibilidad a la hora de experimentar pues, los misterios de Dios, ¿no? Que por supuesto pasan por la cabeza, pero también pasan por el corazón, ¿no? Bueno, pues entonces esto puede producir pues efectos contrarios a lo que se pretende, ¿no? Es decir, precisamente la flexibilidad de la cabeza y del corazón es la que te permite convertir, si lo orientas bien, lo orientas adecuadamente, ¿no? Y no estar ciego ante una realidad o ante los demás, ¿no? Bueno, pues el discipulado, esta dimensión que forma parte también de la espiritualidad de domingo, quiso que los predicadores tuvieran el hogar, la academia de los primeros discípulos de Jesús. Por eso en las constituciones de los frailes tenemos la regla de San Agustín, que es la regla que incorpora estos elementos. No tenían todo en común, esos textos evangélicos que expresan estos ideales, ¿no? De aprendizaje en el discipulado de Jesús, ¿no? Bueno, pues aquí, ante esta expresión del discipulado, sería otro elemento, otra riqueza que tendríamos o que podríamos tener, riqueza espiritual, teologal, para ser predicadores de la gracia, y que está, sin duda alguna, pues en nuestra espiritualidad y en nuestra tradición. Bien, hay otra cuestión importante, sería más, pero ustedes lo van a incluir en la ratio formaciones, toda la cuestión de la más académica, ¿no? Del estudio, desde el punto de vista ahora digo más académico. Por supuesto que el estudio académico desarrolla nuestra mente, desarrolla nuestra inteligencia, nos desarrolla humanamente hablando, ¿no? Pero incluso el estudio académico tiene su espiritualidad. ¿Cómo equilibrar, de alguna forma les decía, entre la vocación con mayúscula de la congregación en las diversas misiones que desempeñan, con la preparación concreta de las hermanas, sin que desdiga en exceso su propia vocación, la vocación dentro de la vocación, ¿no? Es decir, cómo promover el bien común de la congregación en lo que requiere, necesita para la misión de la congregación, con el aporte particular, personal, de los dones de cada hermano, ¿no? Esto hay que intentar conectarlo lo más posible, ¿no? Para que pues, la congregación, por un lado, se vea enriquecida por la pluralidad de las hermanas, que son diferentes, cada una de ellas, y a su vez cada hermana pueda desarrollar y desplegar el don propio, que es gracia de Dios en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo procurar armonizar, ¿no? Lo personal y lo comunitario, es decir, cuál es el justo medio, cuál es el equilibrio adecuado para ello, ¿no? Son cuestiones que en la vida diaria les surgirán constantemente y cada vez más por esa sensibilidad contemporánea que tenemos, más específica de resaltar lo propio, ¿no? En aras de lo común. Bueno, pues tenemos que quizás era la inversa, como que lo personal quedaba, no diría totalmente anulado, pero muy anulado por lo común, ¿no? Ahora nosotros estamos en el otro extremo, es decir, primero es lo propio y luego lo común. Bueno, pues tenemos que buscar el justo equilibrio, de donde se encuentren ambas partes, ¿no?
Estaba hablando ahora ya del estudio más disciplinar, ¿no? Más orgánico, académico, que requiere más esfuerzo. La lectura requiere esfuerzo, pero bueno, si es una lectura que me apetece, que me gusta, pues me da deleite, ¿no? Pero cuando tengo que estudiar algo que no necesariamente lo hubiera elegido en primer lugar, pero me es saludable y bueno para mi propia vocación y para la misión de desempeño, pues me exige más ascesis, ¿no? Estoy hablando ahora de esa ascesis del estudio. El primer texto de la formación es la Sagrada Escritura. Es la Sagrada Escritura. No estamos llamados a ser exégetas, pero sí estamos llamados a tener un conocimiento un poquito mayor de la Sagrada Escritura. Si nuestro Maestro es Jesús, si los apóstoles aprenden de Jesús, si la Sagrada Escritura también es palabra de Dios para nosotros, ha de ser un instrumento de lectura, meditación, reflexión y estudio. Esto ha de hacerse especialmente, especialmente en el año del noviciado. Es un año muy apropiado para que la novicia o el novicio se encuentre incluso a solas con la palabra de Dios, pues, expresada en la Sagrada Escritura, y sean capaces de tener pues un conocimiento, ¿no? Mayor, que va más allá de la simple lectura de la Sagrada Escritura, ¿no? Y esto va a ser fundamental porque va a enriquecer mucho la oración personal, la celebración litúrgica de la palabra, es decir, va a dar un soporte espiritual, va a alimentar mucho también la espiritualidad de las hermanas, ¿no? Bueno, pues ese conocimiento un poquito más detenido, ¿no? Más profundo de la Sagrada Escritura, puesto que es el primer texto, diríamos, que hemos de escuchar, ¿no? Y que hemos de estudiar, por supuesto, junto con las constituciones en un noviciado, ¿no? Pero la palabra de Dios expresada en la Sagrada Escritura es también un filón de sabiduría, ¿no? De sabiduría. Bien, terminaríamos con una conclusión con respecto a ese objetivo de formación dominicana como predicadores de la gracia que somos, ¿no? Pues nuestra vocación se resumiría, yo diría, en 3 palabras, ¿no? Es contemplativa, es comunitaria y es misionera. Es contemplativa, es comunitaria y es misionera. Y ya en esas 3 vocablos pues iría articulado pues todo lo anterior y sin duda alguna pues todo lo que ustedes pues han venido expresando a lo largo de estos días, ¿no? Y en esos textos que han logrado pues también escribir o formular.